Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a empezar con una técnica nueva que es la técnica de muestreo por conglomerados. Y dentro de la agenda que vamos a llevar va a ser esta de aquí. Vamos a definir qué es el muestreo monoetápico de conglomerados. Es muy importante. Esta técnica se puede aplicar en forma bietápica, trietápica, etcétera. Entonces vamos a partir de la monoetápica o muestreo por conglomerados de una fase. Y pues vamos a ver la introducción y la diferencia que tiene con el muestreo estratificado. Y vamos a ver dos casos en los que nosotros podemos aplicarlo, que es cuando los conglomerados tienen el mismo tamaño y es cuando los conglomerados tienen tamaños diferentes. Dentro de los conglomerados de tamaños diferentes, vamos a tener igual dos casos, los conglomerados que no varían mucho en tamaño y los conglomerados que varían mucho en tamaño. Por último, vamos a terminar con el tamaño de la muestra y vamos a ver unos ejemplos de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, dentro de la primera parte está el muestreo, la definición del muestreo monoetápico de conglomerados. Y pues bueno, una muestra bajo esta técnica es una muestra aleatoria en la cual la unidad de muestreo es una colección o conglomerado de unidades experimentales últimas. Es decir, a diferencia de las técnicas que hemos visto previamente en donde seleccionamos directamente a cada una de las unidades elementales, en esta técnica vamos a seleccionar a una colección o un grupo o bien un conglomerado de unidades experimentales últimas, ¿no? Algunos ejemplos son la selección aleatoria de familias en una población para efectuar un estudio de individuos, las manzanas de una ciudad, la selección aleatoria de frutos provenientes de árboles, donde cada árbol es un conglomerado de frutos, etcétera. No, la idea de esto es que nosotros, nuestras unidades de muestreo van a ser unidades compuestas, es decir, que dentro van a tener unidades elementales y nosotros ya no vamos a muestrear sobre las unidades elementales últimas, sino que vamos a muestrear sobre los conglomerados. Consideramos una población finita de m unidades elementales o últimas agrupadas en n unidades mayores que llamaremos unidades primarias o conglomerados. El número de unidades elementales de un conglomerado se denomina tamaño del conglomerado. Los conglomerados pueden ser de igual o de distinto tamaño y han de ser lo más heterogéneos posibles dentro de ellos y lo más homogéneos posibles entre ellos. Es muy frecuente que los conglomerados estén definidos como áreas o partes bien delimitadas de terreno, de modo que todas las unidades últimas correspondientes al área sean las que constituyen el conglomerado. El uso del muestreo por conglomerado se justifica por razones de economía en costo, tiempo y recursos. Quizá la más importante es que para utilizar un muestreo aleatorio simple se necesita un listado de todos los elementos de la población y si se trata de un muestreo aleatorio estratificado son necesarias las listas de cada subpoblación o cada estrato. En el caso del muestreo por conglomerados, nosotros solo necesitamos conocer a los conglomerados. En la práctica, todas estas listas pues son casi imposibles de obtener, por lo que preferimos dividir la población en áreas o conglomerados de los cuales vamos a seleccionar cierto número y pues para lo cual solo necesitamos disponer de la lista de estos conglomerados. No hablando, por ejemplo, de una ciudad, es más fácil conseguir una lista de las colonias y donde designemos a cada colonia como un conglomerado a obtener una lista de todos los individuos que viven en la ciudad, ¿no? Esta última es casi imposible de conseguir o quizá va a consumir mucho recurso y mucho tiempo. Estas son algunas de las ventajas de esta técnica. Las principales son que no se necesita un marco muy específico, como el caso del muestreo aleatorio simple o el estratificado, que es lo que acabamos de comentar. La población se divide en conglomerados o áreas previamente al muestreo, con lo que solo es necesario un marco de conglomerados que será más fácil de conseguir y más barato. Se pueden utilizar como macro divisiones territoriales ya establecidas por necesidades administrativas para las cuales ya existe información. También podría utilizar como marco áreas geográficas cuyas características ya están delimitadas. Un ejemplo de esto pudiese ser bajo un muestreo de posición política, por ejemplo, nosotros pudiéramos tomar a las secciones que tiene ya segmentadas el INE de las poblaciones, entonces sería mucho más fácil muestrear sobre esas secciones, ¿no? Eh, y otra de las ventajas es que se ahorra costo y tiempo al efectuar visitas a las unidades seleccionadas. La concentración de unidades disminuye la necesidad de desplazamientos, o sea, bajo un muestreo aleatorio simple, al ser
completamente aleatorio, tenemos posibilidades de ir desde un extremo. Hablemos de un ejemplo en el que estamos trabajando con un municipio. Pues bajo un muestreo aleatorio simple tenemos posibilidades de que nuestra primera elemento a muestrear esté en un extremo del municipio y el otro esté en el otro extremo. Por conglomerado, si estamos tomando manzanas o casas, pues ya tenemos a todas las unidades juntas en un solo lugar. Entonces, pues nos ahorramos principalmente tiempo y bueno, también costo. Las desventajas que tiene esta técnica es que tiene una menor precisión en las estimaciones, debido a aunque lo ideal es que haya heterogeneidad dentro, siempre va a existir un cierto grado de homogeneidad inevitable dentro de los conglomerados. Y otra es que la eficiencia de este tipo de muestreo disminuye al aumentar el tamaño de los conglomerados, cuando en realidad este tipo de muestreo es más útil en caso de poblaciones muy numerosas en las que pueden existir conglomerados muy grandes. Entonces, pues esas son las ventajas, ¿no? Perdón, las desventajas. Ahora, ¿cuáles son los pasos para tomar una muestra por conglomerados? Dentro de la técnica número 1, pues sería especificar los conglomerados apropiados, tomar nuestro objeto de estudio y definir qué podemos tomar como un conglomerado, ¿no? Volviendo al ejemplo de la ciudad o del municipio, ¿qué podría ser un conglomerado para nosotros? Una casa, una manzana, una colonia, una sección, si metemos el tema de las secciones del INE. Entonces, definir cuáles van a ser nuestros conglomerados y tener el marco de estos conglomerados, es decir, la lista. Bueno, ese sería el paso 2, conformar el marco que liste todos los conglomerados dentro de la población. Seleccionar una muestra aleatoria simple de conglomerados de este marco, es decir, tal y como lo hacíamos en el muestreo aleatorio simple, en lugar de que seleccionemos de manera aleatoria a las unidades elementales últimas, vamos a seleccionar de manera aleatoria a los conglomerados que vayan a formar parte de nuestra muestra. Y número 4, los elementos o unidades experimentales últimas muestreadas serán todos los elementos de los conglomerados seleccionados. Por ejemplo, si decidimos seleccionar como conglomerados a las manzanas, entonces vamos a suponer que la ciudad tiene 500 manzanas y de esas 500 manzanas nos toca, sacamos una muestra de 35, ¿no? Entonces vamos a ir a las manzanas y las unidades elementales últimas que están dentro de todas las manzanas, esas van a ser las que nosotros vamos a tomar para levantar la información. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el muestreo estratificado? Que esa es una técnica que ya habíamos visto previamente. Es que el muestreo estratificado busca que las unidades dentro de los estratos sean homogéneas, mientras que se espera que cada estrato sea heterogéneo entre sí. O sea, si nosotros dividimos una ciudad en estratos, lo que buscaríamos es que dentro de cada estrato las unidades sean similares, o sea, homogéneas, pero que entre cada uno de los estratos, pues sí sean heterogéneos, ¿no? Ahora, por el contrario, en el muestreo por conglomerados, lo que buscamos es que dentro de cada conglomerado las unidades sean heterogéneas entre sí, pero que entre conglomerados las unidades sean homogéneas, como podemos apreciar en la imagen. Entonces, esa es la diferencia principal con esta técnica. De hecho, va a ser posible combinar esta técnica con el muestreo estratificado, pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahora bien, vamos a pasar al primer caso en donde tenemos a los conglomerados con el mismo tamaño. Dentro de la notación que vamos a utilizar para este caso es que vamos a suponer que todos los conglomerados, bueno, el principal supuesto es que todos los conglomerados van a ser del mismo tamaño y los vamos a denotar como M barra. Entonces, el resto de la notación va a ser esta, ¿no? N mayúscula va a ser el número de conglomerados en la población. N minúscula va a ser el número de conglomerados seleccionados en la muestra aleatoria. M barra va a ser el número de unidades elementales por conglomerado y M, que va a ser igual a la N mayúscula por M barra, va a ser el número de unidades experimentales últimas en la población o el número de elementos en la población. Entonces esto ya cambia bastante con lo que habíamos visto en todas las técnicas, porque dentro de la notación, por ejemplo, del muestreo aleatorio simple, era N mayúscula lo que representaba el número de elementos de la población y ahora es M, ¿no? Ahora, N mayúscula lo que representa es el número de conglomerados en la población.
Para definir a los estimadores, vamos a considerar la característica poblacional que hemos estado trabajando desde el principio, que, y bueno, vamos a definir como teta a la sumatoria de cada una de las y's de la población, desde i igual a 1 hasta n. Ahora, esta sumatoria ya la podemos dividir en dos sumatorias. Primero va a ser la sumatoria sobre las i's, sobre perdón, el tamaño de los conglomerados, que va a ser n, y luego va a haber una segunda sumatoria que va a ser sobre los elementos del conglomerado, que va a ser J. Entonces vamos a tener las observaciones Y y J, es decir, a la unidad 1, por ejemplo, a la unidad 1 del conglomerado 1, luego a la unidad 2 del conglomerado 1, luego a la unidad 3 del conglomerado 1, y así hasta que lleguemos a todos los conglomerados, ¿no? Entonces, asumiendo un muestreo sin reposición, esta característica puede ser estimada mediante el estimador lineal y sesgado de Horvitz y Thompson, que se definía de esta forma. Estas primeras partes es como lo definíamos en las otras técnicas y esta es como lo estamos definiendo en muestreo por conglomerados. Entonces, lo que nos decía es que teníamos el estimador tetagorito, que era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las observaciones y entre la probabilidad pi de seleccionar a una muestra. Ahora, en este caso, pues las observaciones y las podemos ver como la sumatoria de las observaciones y j. O sea, esta y ya estaría representando como el total del conglomerado i, ¿no? Aquí tenemos la sumatoria de las observaciones y j. Entonces aquí vamos a estar sumando sobre las j, que van a ser los elementos que pertenecen a un conglomerado, y pues va a ser como que el total de dicho conglomerado, ¿no? La probabilidad pi de seleccionar a la unidad de la muestra pues va a estar dada por n entre n, que acuérdense que aquí pues sí estamos muestreando sobre conglomerados, ¿no? Entonces vamos a tomar n chiquita conglomerados del total de todos los conglomerados. Entonces, siguiendo el mismo método que habíamos visto en técnicas pasadas, podemos aplicarlo para que a través de este estimador de Horvitz y Thompson obtengamos las expresiones de los estimadores de la media poblacional, el total, la proporción y el total de clase. Entonces, en resumen, estos serían los estimadores a través de Horvitz y Thompson, ¿no? Para la media, el estimador de la media va a estar dado por una X barra que va a tener realmente dos barritas. Ahorita vamos a ver cómo va a estar su definición. Y la estimación del total, en este caso, pues se va a adecuar, ¿no? Antes teníamos que era n por la media muestral, pero ahora ya sabemos que m es el total de las unidades, entonces sería m por la media muestral, que de acuerdo a la notación, vimos que m es igual a n por m barra, entonces llegamos a esa expresión, ¿no? La estimación de la proporción va a ser la sumatoria de, bueno, más bien el promedio de las proporciones de los conglomerados. Entonces tendríamos como la proporción del conglomerado I, sería por ejemplo la proporción del conglomerado 1 más la proporción del conglomerado 2 y así hasta el conglomerado n dividido entre n, ¿no? Que aplicándolo a la media muestral pues sería lo mismo. Este sería como que el promedio de las medias muestrales de los conglomerados. Aquí sería el promedio de las proporciones muestrales de los conglomerados. Y del mismo modo, para el total de clase, sería tomar el total de las unidades, m, que sería n por m barra, por la proporción obtenida a través de esta técnica. Entonces vamos a ver la demostración para el primer caso, que es el de la media. Entonces tendríamos que aquí el estimador o la característica poblacional sería μx. Esto por definición del estimador sería 1 entre n por m barra por la doble sumatoria desde i igual a n y luego desde j hasta m barra de cada una de las observaciones x y j, ¿no? Entonces en este caso, el y y j que teníamos inicialmente lo podemos definir como x y j entre n por m barra. De esta forma, si sustituimos en la expresión del estimador, podemos llegar a esta sumatoria que tenemos aquí. Y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es eliminar términos. Por ejemplo, aquí la n la pudiésemos cancelar por bueno, esta n entre n surge de la probabilidad pi, ¿no? Entonces esta n la podemos cancelar con esta y nos quedaría solo 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de esa expresión de aquí.
que esto a su vez es 1 entre m vaga, el tamaño del conglomerado, por la sumatoria de las observaciones de dicho conglomerado. Entonces, esto equivaldría a la media muestral del conglomerado y entonces ya llegamos a esa expresión. Sería 1 entre n por la sumatoria de las medias muestrales de los conglomerados, que esto es lo que vamos a estar llamando como x vaga, ¿no? Sería el promedio de las medias muestrales de los conglomerados. Considerando el total, pues aquí la característica poblacional es simplemente x y j, perdón, la característica poblacional es tau de x y lo que vamos a sustituir en el estimador de Horvitz y Thompson va a ser x y j. Entonces, sustituyendo tendríamos algo de este estilo, que esto lo podemos ver igual a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Sería, bueno, m vaga entre m vaga, sacamos a la m porque no depende de la sumatoria de n. Y entonces aquí ya tenemos n por m vaga entre n minúscula por la sumatoria de esta expresión de aquí. Y pues esta expresión de aquí sería equivalente a la sumatoria de las medias muestrales. Entonces si sacamos esta n por m del 1 entre n, lo podemos ver de esta forma. Y esto ya sería justamente la definición de la media muestral, que sería, perdón, el estimador de la media poblacional, que sería x vaga vaga, ¿no? Y el nm se queda. Y entonces ya llegamos a la expresión. Para el caso de la proporción y el total de clase, las deducciones son análogas. Entonces, ahora la varianza exacta para cada uno de los estimadores estaría dada por esas expresiones de aquí. La varianza del estimador de la media sería 1 menos f por s cuadrada subíndice b, que ahorita vamos a ver qué es, entre n por m. Este n sería el tamaño de la muestra por el tamaño de los conglomerados. La varianza del total, pues quedaría algo similar, pero tendríamos que multiplicarlo por n cuadrada y m vaga cuadrada. Esto sale al cuadrado por propiedades de la varianza. Y pues de forma similar podríamos definir las varianzas de las proporciones y del total de clase. Ahora, esta es la definición de SB cuadrada. Sería una doble sumatoria desde i igual a n y j igual a, perdón, desde i igual a 1 hasta n y j igual a 1 hasta m vaga por la diferencia de las medias de cada conglomerado menos la media poblacional. Esa es la diferencia cuadrada que nosotros conocíamos entre n menos 1. Entonces, de nuevo, pues esas son las deducciones exactas de las varianzas que dependen de características poblacionales que nosotros no conocemos. Entonces, vamos a tener que estimarlas, ¿no? Pero antes de la estimación, pues una demostración para la obtención de estas fórmulas, pues la podemos ver, por ejemplo, para el caso de la media, sería esta, ¿no? La varianza de la media o de x vaga vaga sería igual a la varianza de esta expresión de aquí. 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las x y varitas, ¿no? O sea, las medias muestrales. Perdón, esta n es de la sumatoria. Va aquí arribita. Entonces, esta expresión la podemos ver de esta forma, donde tendríamos 1 menos la fracción de muestreo por la sumatoria de cada una de las medias muestrales, menos la media poblacional al cuadrado, entre n por, n minúscula por n mayúscula menos 1, ¿no? Luego podemos pasar a esta expresión de aquí, en donde agregamos un m vaga y un m vaga aquí abajo. Entonces esto sería un 1, no afectaría. Y de aquí ya podemos llegar a la definición de SB cuadrada, que sería esta parte de aquí. O sea, esta sumatoria, si se dan cuenta, aquí no depende de J, entonces sería hasta M vaga, ¿no? Que es equivalente a esto que tenemos aquí. Esto sería igual a la doble sumatoria. Entonces de aquí sacaríamos lo que no pertenece a la definición de SB, es N por M vaga. Entonces lo sacamos y queda aquí afuera y esto se vuelve SB cuadrada y pues ya llegamos a la expresión de la varianza. Para el caso de total, pues ya teniendo la varianza del estimador de la media, pues podemos llegar a la varianza del estimador del total porque está definido con base en ella, ¿no? Aquí es donde les decía que el n y el m salen al cuadrado y pues nos queda simplemente la varianza de la media, el estimador de la media poblacional, que es justamente la que acabamos de hallar, ¿no? Y pues el proceso es análogo para las varianzas de la proporción y del total de clase. Ahora, en este caso, al igual que en el muestreo sistemático, también podemos ver la varianza de los estimadores en función del coeficiente de correlación intraconglomerados.
Entonces vamos a definir las parejas X y J y X y Z, un par de valores cualesquiera de la variable de estudio sobre las unidades del iésimo conglomerado, con J menor que Z. Es decir, estamos calculando el coeficiente de correlación dentro de los conglomerados, o sea, con las parejas que se seleccionaron. Entonces, en cada conglomerado de tamaño M barra se forman estos pares de valores. Serían M barra, o sea, combinaciones de M barra en 2, ¿no? Y para los N conglomerados tenemos que, pues sería simplemente multiplicar N por esta combinación y esos serían los pares posibles. Ahora, el coeficiente de correlación intraconglomerados se define como el coeficiente de correlación lineal entre todos los posibles pares especificados anteriormente. Así, este coeficiente da una medida de la homogeneidad en el interior de los conglomerados. Evidentemente nos interesará que esta cantidad sea lo más pequeña posible, ya que en un muestreo por conglomerados lo ideal es que haya heterogeneidad dentro de los conglomerados. Entonces necesitaríamos que el coeficiente de correlación sea pequeño, ¿no? La definición formal del coeficiente de correlación intraconglomerados va a ser esta expresión que nosotros tenemos aquí y la vamos a denotar como delta. Ahora, con lo anterior podemos expresar la varianza del estimador de la media en términos del coeficiente de correlación. Entonces, este sería el resultado que nosotros tendríamos, que la varianza del estimador de la media muestral sería lo mismo que 1 menos la fracción de muestreo por S cuadrada, aquí ya no es SB, simplemente es S cuadrada, entre N por M barra por esa expresión de aquí, 1 más M barra menos 1 por delta. Y pues esta definición ya es la definición de la varianza del estimador de la media bajo el muestreo aleatorio simple. Entonces, también podríamos ver la varianza del estimador del total en función de delta, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener una descomposición de la varianza para la población que quedaría de esta forma, ¿no? Tendríamos dos fuentes de variación, que sería entre conglomerados y dentro de conglomerados, y pues eso harían el total de la fuente de variación. Entonces aquí, pues la suma de cuadrados entre conglomerados sería la media muestral de cada conglomerado menos la media poblacional al cuadrado y la sumatoria de todo esto, ¿no? Que es la que habíamos visto. Luego, dentro de conglomerados, pues sería, en lugar de tomar las medidas muestrales, pues ya vamos a tener que tomar a cada una de las observaciones. Entonces, tomaríamos la sumatoria de las observaciones de los conglomerados, bueno, de la diferencia de las observaciones menos la media de ese conglomerado al cuadrado. Y pues así podríamos formar los cuadrados medios, que serían SB cuadrada, que es el que utilizamos en el cálculo de la varianza, y SW cuadrada, ¿no? Y en total, pues estas serían las sumatorias, ¿no? En términos del total de la variación. Ahora, a partir de esto, pues definimos, tal y como lo habíamos hecho en el muestreo sistemático, pues podemos definir esas expresiones. La varianza total, pues sería la suma de estos cuadrados entre los grados de libertad. Luego la varianza dentro de conglomerados, pues sería la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y la varianza entre conglomerados, pues sería la suma de cuadrados entre los grados de libertad, ¿no? Aquí sería SB, disculpen, no es SC. Entonces, podemos expresar la varianza total como esta expresión de aquí. La variación total, pues la podemos ver en términos de la suma de la variación dentro de conglomerados con la variación de entre conglomerados. Ahora, para el caso de la muestra también tendríamos esta misma descomposición. Obviamente ahorita ya estaría en términos de la muestra nada más, ¿no? Las sumatorias ya serían en términos de n chiquita y ya no de n mayúscula. Aquí también es n chiquita y aquí también es n chiquita. Entonces, del mismo modo, pues eso ya nos servirían de estimadores para cada una de las características que acabamos de ver aquí. De tal forma que el estimador de la varianza total sería esta expresión de aquí, que implicaría conocer a cada una de las observaciones X y J de los conglomerados. Esto no siempre va a pasar, ahorita que veamos los ejemplos vamos a ver, y luego vamos a tener pues el estimador de la varianza dentro de conglomerados y el estimador de la varianza entre conglomerados. Por lo que en términos muestrales podríamos descomponer a la varianza total como esta expresión
de aquí, ¿no? Ya sería en términos de la muestra. Se va a cumplir que SB es insesgado de SB, o sea, es un estimador insesgado, y que SW es un estimador insesgado de, o sea, SW gorrito es un estimador insesgado de SW. Sin embargo, ese gorrito cuadrada, la varianza total, solo podría emplearse cuando el tamaño n sea mayor a 50. Es decir, si esto no se cumple, entonces no sería un estimador insesgado. Cuando esto no se cumple, vamos a utilizar esta expresión de aquí, que pues varía un poquito, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está en términos de n, y aquí ya está en términos de n mayúscula. En cuanto al coeficiente de correlación, lo podríamos estimar con esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Sería la varianza entre conglomerados menos la varianza total dividido entre pues, la varianza que estamos obteniendo aquí por m barra menos 1. Con todo lo anterior, ya podríamos hallar las estimaciones de las varianzas de los estimadores, que serían de esta forma, ya sea para el caso del estimador de la media, ya sea que estemos utilizando el coeficiente de correlación, entonces esta sería la expresión del estimador de la varianza, o si no estamos utilizando el coeficiente de correlación, pues esa sería la expresión del estimador de la varianza, ¿no? En el caso para la media, en estos dos casos. Para el caso del total, pues sería simplemente utilizar la media, y ya sabemos que es multiplicar esa varianza por n cuadrada y m barra cuadrada, ¿no? Para el caso de las proporciones, las sumatorias que tendríamos serían de esta forma, para SB cuadrada y SW cuadrada. Esos serían los estimadores de estas varianzas. Entonces, pues, en este caso también podríamos calcular tanto el coeficiente de correlación como el estimador de la varianza total. Y, pues bueno, esto ya solo sería sustituir las expresiones de las varianzas que vimos están por aquí, de los estimadores, y pues ya llegaríamos a las fórmulas que serían pues bastante similares a las que vimos para la media y el total, ¿no? Simplemente que pues ya sería en términos de proporciones. Ahora, todo esto se cumple cuando los conglomerados son del mismo tamaño. Ahora vamos a tener un caso, bueno, el segundo caso, en donde los conglomerados son de tamaños desiguales. Entonces, en este caso, lo que hay que considerar es que las probabilidades de elección son iguales dentro de los conglomerados. Esto es importante porque hay casos también en donde las probabilidades de selección son desiguales, y entonces las fórmulas en ese caso pues sí varían. Pero pues esta parte ya no es objeto de estudio. Nosotros nos centramos únicamente en donde tenemos la misma probabilidad de seleccionar al conglomerado. Entonces, cuando esto sucede y los conglomerados tienen tamaños desiguales, vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso donde los conglomerados no varían mucho de tamaño, es decir, que los MIs son similares, y donde MI pues sería el tamaño de cada conglomerado, ¿no? Y vamos a tener el caso donde los conglomerados varían mucho en tamaño, es decir, los MIs no son similares, y en este caso pues la M o el total sería la sumatoria de las MSIs, ¿no? Desde igual a 1 hasta n, que sería el número de los conglomerados. Entonces, considerando el primer caso, cuando los conglomerados no varían mucho en tamaño, lo que podemos hacer es que antes definimos a M barra como el tamaño de los conglomerados, y pues era el mismo. Ahora, si el tamaño de los conglomerados son diferentes, entonces podemos definir a M barra como la sumatoria de igual a 1 hasta n de los tamaños de cada uno de los conglomerados entre el total de los conglomerados. Y esto nos va a dar la media, o sea, el tamaño promedio de los conglomerados. Y una vez que nosotros ya tenemos este tamaño promedio, pues podemos aplicar todas las fórmulas que vimos con anterioridad, ¿no? Esto es cuando no varían mucho en tamaño. No obstante, también hay unas alternativas para los estimadores en este caso. Entonces aquí es muy importante porque son dos opciones. Calculo M barra y me voy a aplicar las fórmulas que vimos previamente, o calculo M barra y me voy a aplicar esas fórmulas que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, en este caso, recalcando que es cuando los conglomerados son diferentes, pero no varían mucho en tamaño, el estimador de la media pues estaría dado por esta expresión de aquí, que sería 1 entre n por m barra por la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy, donde acá estos xy
son los totales de los conglomerados. O sea, ya no están en términos de las unidades X y J, sino que están solamente en términos de las unidades X y. Por ejemplo, si estamos hablando de que ingresos, entonces este X y sería la suma de los ingresos de todas las personas del conglomerado Y. La expresión de su varianza, la fórmula exacta sería esta de aquí y la estimación sería esta de aquí, ¿no? Para el caso del total, lo podemos estimar a través de la división de n mayúscula entre n minúscula por la sumatoria de las x's, donde de nuevo las x's son los totales o las sumatorias de las observaciones del conglomerado Y. De nuevo, pues esa es la expresión de su varianza y esa es la estimación de su varianza. Acuérdense que la expresión exacta nunca la vamos a poder calcular porque necesitaríamos conocer a la media poblacional. Ok, bueno, esas serían las fórmulas para este caso. De nuevo, en las varianzas, perdón, los estimadores para las proporciones y el total de clase, pues son técnicamente los mismos, solo que las XY pues ya son en términos de ceros y unos, ¿no? Ya no son pues cantidades continuas. Ahora, ¿qué pasa cuando los conglomerados varían mucho en tamaño? En este caso, si los conglomerados son significativamente diferentes, aquí tendríamos que definir a M como el número total de elementos de la población que habíamos visto, como la sumatoria de I igual a 1 hasta N mayúscula de los MIs, donde MIs sería el tamaño de las unidades últimas de cada conglomerado. Entonces, si los MIs y por tanto M se conocen, una alternativa sería hacer una estimación a través de la razón, como el método que vimos unas unidades atrás, donde MI se toma como la variable auxiliar. Entonces, en este caso, tendríamos estos estimadores de aquí para el caso de la media. Tendríamos, bueno, le voy a definir como X barra subíndice de razón para indicar que lo estamos obteniendo a través del método de la razón, que sería lo mismo, X barra barra, que sería igual a esta expresión de aquí. Sería el estimador de la razón, que sería la sumatoria de las XYs, desde igual a 1 hasta n, donde las XY son totales, entre la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las MIs. En este caso, pues el total se estimaría como m multiplicado por la razón que acabamos de obtener, ¿no? Y esta sería la forma en cómo nosotros haríamos estas estimaciones bajo este acercamiento, ¿no? El estimador, bueno, esto es solo para resumir, el estimador de la media poblacional, la fórmula de su varianza y su estimación, pues van a estar dadas por esas expresiones de aquí. Es la que acabamos de ver, ¿no? Es la razón, nada más le estoy recapitulando aquí en resumen, ¿no? La varianza sería esta expresión de aquí y la estimación de la varianza sería esta de aquí. Para el caso del total, pues lo mismo, sería la razón que obtuvimos por el m, y esas serían las fórmulas para la varianza exacta y la estimación de su varianza. Y si solo se conoce, bueno, aquí va a haber algo, ¿no? Porque yo les mencioné que si los MI se conocen y por tanto M se conoce, entonces podemos utilizar esto. Pero eso implica que tendríamos que conocer M o todos los MIs de todos los perdón, de todos los conglomerados, no solo de los de la muestra. Pero pudiera ser que nosotros solo conozcamos los MIs de los conglomerados muestreados. Esto implica que al final nosotros no conoceríamos el tamaño de M, por lo que aquí tendríamos que hacer una estimación. Entonces, en este caso, podríamos calcular una media que va a estar definida como XT barra y va a estar dada por la sumatoria de C igual a 1 hasta N de los totales de los estratos entre n, que sería el número de los estratos. Esto representaría el promedio general de los totales de los, perdón, estoy diciendo estratos, no, son conglomerados, perdón, de los conglomerados I. Y esto lo que representa es el promedio general de los totales de los conglomerados pertenecientes a la muestra. O sea, si nosotros solo conocemos los totales de las observaciones de los conglomerados y tenemos el número de conglomerados, entonces calculamos esta media y esta es la que nos va a servir como estimación. En este caso, el total lo podemos estimar a través de dos formas. La primera es que lo estimemos como n
que ya sería el número de los conglomerados por la media general, el promedio general de los totales de los conglomerados. Entonces aquí, pues esa sería la fórmula de la estimación y la varianza estaría dada por esta expresión de aquí, que es algo similar a la varianza del muestreo aleatorio simple, solamente que ahorita pues estamos considerando totales de conglomerados, ¿no? Aquí es como, o sea, esta forma es equivalente a ver como a cada conglomerado o a la suma de sus totales como una observación dentro de un muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces, por eso es que solo está XY, no está XY. Esta XY es la sumatoria de todos los resultados de los elementos que fueron muestreados en el conglomerado. La proporción, perdóname, creo que esto es un pequeño error. Ok, esta proporción de aquí y este total de clase era a continuación de antes que veamos esto. Eran de estos métodos. Estimación de la media, estimación del total, luego seguía estimación de la proporción y estimación del total de clase, pero creo que pasó algo ahí con la presentación. Una disculpa, son esas dos. Solo son las fórmulas igual. Entonces, eso hagan en cuenta que está antes. Retomando el tema del total, va a haber otra forma para que nosotros podamos calcularlo, que va a ser regresar a la expresión de n por m barra, como la que habíamos visto previamente. A ver, déjenme regresar. Esta de aquí. En este caso, aplicaría igual si conociéramos el total de m. Entonces, aquí es donde les decía, tenemos dos formas de calcular los totales. Una sería esta, cuando el total es igual a m por el estimador de la razón, donde aquí m pues ya es el total de las unidades últimas, y esta es la otra forma de estimar el total, donde n pues es el tamaño de los conglomerados, y lo que se utiliza es la media general de los conglomerados, que es la que definimos aquí. Perdón. Pues así queda. Ok, bueno, eso es continuación, estimación de la proporción, estimación del total de clase. Solo en el caso del total es donde hay esta aclaración, ¿no? Y pues bueno, en el total de clase pues pudiera pasar lo mismo, pero es adecuarlo únicamente a cuestiones dicotómicas. Ahora bien, para el tamaño de la muestra, van a ver, bueno, va a ser un poco diferente a lo que habíamos visto previamente, ¿no? En esencia similar, pero igual va a haber un método alterno. La cantidad de información en una muestra por conglomerados va a estar afectada por dos factores. Número uno, el número de los conglomerados que hay en la población. Y número dos, el tamaño relativo de los conglomerados. Este último factor, pues no se ha considerado en ninguno de los procedimientos vistos previamente, ¿no? El tamaño del límite de error de estimación depende crucialmente de la variación entre el total de los conglomerados. Entonces, cuando nosotros intentamos obtener límites pequeños para el error de estimación, lo que debemos hacer es seleccionar conglomerados con la menor variación posible entre estos totales. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, vamos a suponer que el tamaño del conglomerado ha sido elegido y vamos a considerar únicamente el problema de seleccionar el número de conglomerados n. Es decir, aquí se refiere al punto 2, ¿no? O sea, lo que vamos a suponer para esas fórmulas es que el tamaño de los conglomerados ya está y lo que nosotros queremos hacer únicamente es seleccionar el tamaño n minúscula de conglomerados que vamos a muestrear, ¿no? No nos vamos a meter con la parte de los tamaños. Entonces, estas serían las fórmulas para los tamaños de muestra. En esencia, el procedimiento es el mismo, no es partir de la variación, o bueno, del límite de error de estimación, prefijarlo, dar un nivel de confianza y despejar para n, ¿no? Entonces, para el caso de la mu, la media poblacional, la fórmula para el tamaño de muestra sería esa expresión de aquí, donde el sigma c se puede, aquí sí es sigma c, se puede estimar con esta expresión de aquí, y el valor de d va a estar en términos del límite de error de estimación y el nivel de confianza. Entonces, esta es la fórmula que nosotros necesitamos, y pues como siempre necesitamos de información pasada para que nosotros podamos estimar esto. Entonces, ya sea que utilicemos información que provenga de estudios similares o que tomemos una muestra piloto de n' elementos para obtener unas primeras estimaciones y así poder aplicar el tamaño de la muestra, ¿no? Algo similar puede hacerse para estimar m barra, que sería el tamaño medio del conglomerado.
Ahora, el tamaño de la muestra para el total pues va a variar también dependiendo de qué forma lo estamos calculando. Si estamos calculando el total usando la parte de m por la media de la razón, o si estamos calculando el total con n por la media total, perdón, la media general de los conglomerados, ¿no? Entonces, cuando es con esta es la fórmula y así es como se define D. Y cuando es con esta, pues aquí la sigma la podemos estimar con esta expresión de aquí y D permanece igual, ¿no? Entonces esta sería la fórmula para el tamaño de muestra. Ahora bien, para P, pues sería una expresión similar a la de la media, en donde aquí pues igual la D está definida en términos del límite de error de estimación y el nivel de confianza. Y SC, bueno, sigma C la podemos estimar con SC cuadrada, que estaría dada por esta expresión de aquí, ¿no? Es algo similar a la que vimos en la media. De hecho, es exactamente la misma, pero pues en términos de AIS, ¿no? Donde ya sabemos que AIS es 1 si se cumple la característica o 0 si no se cumple. Ahora, hay una alternativa que nos menciona el libro de César Pérez, en donde podemos utilizar una función de coste que podemos definir de esta forma. Entonces, en este escenario, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos elegir los pares de n y m vaga para que con un costo prefijado minimicemos la varianza del estimador de la media, o podemos determinar los pares de n y m vaga para que con una varianza prefijada que nosotros decíamos, minimicemos la función de costo. Entonces, esto ya es la otra alternativa a lo que les decía aquí al principio, que depende del número de conglomerados y el tamaño relativo de conglomerados. Este método ya lo selecciona así por parejas. Entonces, el libro de César Pérez abarca esta idea, pero no se ve por completo porque el proceso para dar solución a esto sería a través de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, tendríamos que dependiendo de lo que queramos hacer, tenemos que utilizar la función costo o la varianza con las debidas restricciones para que nosotros podamos minimizar, ¿no? Entonces aquí lo que menciona el libro es que luego ya hay algoritmos que hacen este proceso de minimización, pero pues esto es un poquito ya más complejo, ya no es tanto como aplicar la fórmula como lo hacíamos en las otras técnicas o como acabamos de ver con esas expresiones, ¿no? Entonces esta parte pues se deja al lector por si quieren analizar más a fondo cómo sería esto. Está explicado muy bien en el libro de César Pérez, en la parte de tamaño de muestreo por conglomerados de una etapa. Ahora, bueno, vámonos con los ejemplos. Creo que ya vimos demasiadas fórmulas y eso es lo que tiene esta técnica, que son muchísimas fórmulas, son muchos los casos que se pueden aplicar. Bueno, no muchos, pero pueden ser un poco confusos, ¿no? Es conglomerados iguales, conglomerados desiguales, pero que son tamaños similares, conglomerados desiguales, pero que son tamaños diferentes. Y el libro de César Pérez se complica aún más porque ahí ya maneja también el concepto de probabilidades iguales y probabilidades desiguales. Para nuestro interés, pues siempre nos vamos con probabilidades iguales, ¿no? Entonces es un poquito más alivianado. Entonces vamos a ver el ejemplo 1. Dice, un embarque de material de oficina es empaquetado en cajas conteniendo cada una 24 paquetes de 5 kilogramos. Hay 100 cajas en el embarque. El departamento de control de calidad, en el departamento de control de calidad, un inspector del gobierno determina el peso total de material de oficina dañado para cada una de las 5 cajas muestreadas. Los datos son como sigue: 9, 6, 3, 10 y 2. Estime el peso total de material de oficina dañado en el embarque y establezca un límite para el error de estimación de 95% de confianza. Ok. Primero, lo que hay que notar aquí es que los conglomerados son del mismo tamaño. Entonces, aquí vamos a proceder con las primeras fórmulas que vimos. Aquí, pues, a simple vista se alcanza a apreciar que se trata de un muestreo por conglomerados, donde los conglomerados tienen el mismo tamaño. Entonces, vamos a definir aquí que cada caja es un conglomerado. Entonces, tenemos una población de 100 conglomerados, ya que tenemos 100 cajas en el embarque. La muestra que se tomó es de n igual a 5, o sea, tomamos 5 cajas de este embarque. Y en este caso, cada conglomerado tiene 24 unidades, o sea, cada caja tiene 24 paquetes.
por lo que M barra va a ser igual a 24, y esto es lo que les decía, aquí como todas las cajas tienen 24 unidades, entonces los conglomerados tienen el mismo tamaño, por lo que M barra es 24 para toda I, y en consiguiente, pues el valor de M sería multiplicar el número de conglomerados por el tamaño de los conglomerados, que sería 2400. Ahora bien, primero tenemos que calcular el promedio, que sería pues como esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿no? Sería, si recordamos, era 1 entre n por la sumatoria de las medias muestrales de los conglomerados, ¿no? Entonces aquí tenemos que sería 1 entre 5, perdón, aquí es 5, como fueron 5 los que se muestrearon, y pues esas serían las medias de cada uno, ¿no? Para la caja 1 son 9 kilos de 24, para la caja 2 son 6 kilos de 24 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al resolver esto, obtenemos que la estimación de la media es de 5 entre 16. Entonces, la estimación del total va a estar dado por n por m barra por la media que acabamos de obtener, que sería 100 por 24 por 5 entre 16 igual a 750. Entonces ya está, ya tenemos la estimación del total. Y ahora lo que quisiéramos hacer es estimar la varianza. Entonces, en este caso, la fórmula que más nos conviene utilizar es esta, que va en términos de la SB cuadrada favorito, porque si no tendríamos que calcular los coeficientes coeficiente de correlación intraconglomerados, y pues en este caso no podríamos, ¿no? Entonces, esta es la expresión final de la varianza del estimador, y pues la podemos calcular de esta forma. Sería 1 entre n menos 1 por esta doble sumatoria, que pues bueno, al final J pues no aparece en la sumatoria, entonces simplemente es igual a 24, que es el tamaño del conglomerado. 1 entre n menos 1 es un cuarto, y pues esas diferencias serían estas de aquí. Sería cada una de estas medias menos la media general. Bueno, las diferencias cuadradas. Entonces, esto nos da que SB cuadrada es igual a 0.6380. Bueno, la estimación de SB cuadrada es 0.6380. Entonces, sustituyendo la fórmula de la varianza del total, pues ya llegamos a que esta expresión, o bueno, la estimación de la varianza sería 29.092. Entonces, ya queriendo aplicar un límite de confianza con una confianza del 95%, este estaría definido de esta forma, sería la probabilidad normal por la raíz de la varianza estimada del estimador, que es 1.96 por la raíz de 29.092, que es igual a 334.30. Y ya está, así es como nosotros resolveríamos este caso. Ahora bien, en el ejemplo 2, vamos a suponer que en el ejercicio anterior, las primeras dos cajas muestreadas trajeron 25 paquetes, la tercera trajo 26 paquetes y las últimas dos 24 paquetes. Asimismo, supongo que el total de la embarcación de las cajas solo puede traer un número de paquetes que se encuentran en el intervalo 24-26. O sea, las cajas pueden traer o 24 o 25 o 26 paquetes, ¿no? También se informa que en el total enviaron 40 cajas de 24 piezas, 20 cajas de 25 piezas y otras 40 cajas de 26 piezas cada una. No se sabe cómo están, ¿no? Entonces, bueno, la solución a lo primero que hay que hacer es que notar que en este caso los tamaños de los conglomerados son desiguales, pero no varían mucho en tamaño, es decir, es 24, 25 y 26. Por otro lado, la estimación del peso total sería a través de, bueno, las fórmulas que habíamos visto previamente, pero lo primerito que tendríamos que hacer es calcular el M barra, que es el que no conocemos. En este caso, para el ejemplo anterior, M barra era 24 porque todos eran del mismo tamaño, pero ahorita varían en tamaño, entonces lo que hacemos es calcular M barra, que sería la sumatoria de las MIs entre N, y pues la MI pues sería para el primero 40 cajas de 24, luego 20 cajas de 25 y luego 40 cajas de 26, todo eso entre el número de conglomerados y nos da 25. Entonces, esto nos indica que el tamaño promedio de los conglomerados es de 25. Y ahora, con este número ya podemos utilizar pues las mismas fórmulas que utilizamos en el ejercicio anterior, ¿no? Haciendo estos cálculos, nos queda la media estimada, 79 entre 260, y luego el estimador del total nos queda de 759.61.
que es algo pues similar. Acá nos quedó de 750 y acá nos queda de 759.61, ¿no? Esto pues principalmente porque ahora las cajas ya son de diferentes tamaños, pese a que los resultados de kilos dañados pues asumimos que eran los mismos por caja, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí solo tendríamos que calcular el SB, que nos queda de 0.6506, y eso nos da una varianza estimada del total de 29.668. Entonces, el límite de error de estimación de 95% de confianza sería de 337.60. Si lo comparamos con el anterior, era de 334, entonces vemos que es un poquito más grande, ¿no? Lo cual hace sentido. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá solo para recapitular, así como calculamos m barra y utilizamos las fórmulas anteriores, también pudimos haber calculado m barra y utilizar las otras fórmulas que nos daban para este caso, ¿no? Cuando los conglomerados son de diferente tamaño, pero de tamaños similares. Entonces, obviamente pues, los resultados varían, pero pues son formas equivalentes de hacerlo. Ahora, vámonos al ejemplo 3. Nos dice, la administración de la cadena de hospitales Star Médica solicita frecuentemente a la sucursal de Mérida la realización de inventarios. Ya que un inventario completo es costoso, se opta a realizar inventarios cada 4 meses a través de un muestreo. La obtención del inventario es demasiado complicada, ya que son demasiados los artículos con los que cuenta el hospital en existencia, por lo que un muestreo aleatorio simple es prácticamente imposible. Sin embargo, los artículos se encuentran en anaqueles y la selección de una muestra aleatoria de anaqueles, pues sí es relativamente fácil si consideramos a cada anaquel como un conglomerado. Una muestra de 10 anaqueles de un total de 48 dio resultados que se muestran a continuación. Estime la cantidad total de pesos mexicanos de los artículos en los anaqueles y establezca un límite para el error de estimación de 95% de confianza. Y esos son los resultados. Aquí tenemos los 10 anaqueles que se seleccionaron. Tenemos el número de artículos, el MI de cada anaquel, y tenemos la cantidad real en pesos de cada anaquel. Sé que no hacen sentido las cantidades, pero pues vamos a pensar que son estas, ¿no? Entonces, de nuevo, estas XIs ya son los totales de los conglomerados. O sea, 83 es la cantidad que tiene en total, la suma de todas las unidades que hay en el anaquel 1, ¿no? O sea, la suma de las 42 unidades del anaquel 1 da 83. Luego la suma de las 27 unidades del anaquel 2 dan 62 y así. Esta sería una forma. La otra es que nos dieran los datos pieza a pieza. O sea, cuánto vale el artículo 1 del conglomerado 1, el artículo 2 del conglomerado 2, el artículo, y así hasta tener los 42 artículos del conglomerado 1. Pero pues eso sería una base de datos muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos los totales y entonces sabemos que hay 48 conglomerados en total en la población y tomamos una muestra de tamaño 10. Sin embargo, solo sabemos el tamaño MI de los 10 elementos de la muestra. O sea, lo que les comentaba, solo conocemos el tamaño de MI de estos 10, pero no sabemos los otros cuántos, de qué tamaño son. Entonces, no podemos conocer M. Entonces, aquí nos vamos a ir a la forma, a la segunda forma para obtenerlo, que era, déjenme regresar porque eso sí se los tengo que mostrar bien. Esta era la forma de el estimador de la razón, ¿no? Que era cuando utilizábamos esta expresión. Esta es la media de la razón. Pero aquí nosotros no conocemos a M, entonces nos tenemos que ir por esta forma cuando calculamos la media general de los totales de los conglomerados. Entonces, y esta era la fórmula de la varianza. Entonces me voy a ir de nuevo hasta el ejemplo. Y aquí está. Primero calcularíamos la media y eso lo multiplicamos por n, como en el muestreo aleatorio simple. Entonces aquí ya sabemos que los totales de los conglomerados son estos y los tamaños de los conglomerados son estos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar estos totales, sumarlos y dividirlo entre el número de los conglomerados, que sería 10. Entonces, esto nos va a dar una media de 73.6 y eso sería el promedio general. O sea, lo que nos está diciendo es que entre los 10 conglomerados, en promedio cada uno tiene 73.6 en valor en pesos mexicanos. Entonces, eso ya lo multiplicamos por n, que es el tamaño de los conglomerados, y nos da 3.532 y eso sería la estimación del total de X.
Ahora, para la fórmula de la varianza, pues sería esta expresión que era similar a la que hacíamos en el muestreo aleatorio simple, y nos queda que es de 72.765.37. Por otro lado, entonces el límite de error de estimación de 95% de confianza sería 1.96 por la raíz de esta varianza estimada, que nos da de 528. Y pues ya, así es como le damos solución a este problema. Ahora, si aparte de toda esta información nos dieran el tamaño de M, es decir, no necesariamente que nos den el tamaño de los MIs de los otros conglomerados, pero que se pueda obtener el tamaño de M, entonces ya podríamos utilizar la primera fórmula del muestreo de la razón, que era este. Ya conociendo M, pues calculamos la razón que hay, que pues sería solo, en este caso, ya me voy otra vez, sería sumar todos estos entre la suma de todos estos, y eso se multiplica por M, y eso sería la estimación del total. Pero pues aquí no conocemos a la M, entonces lo que hacemos es sumar todo esto y dividirlo entre los conglomerados, ¿no? Que es otra alternativa que nos da esta técnica, y pues así se consigue. Y ya por último, el ejemplo 4. Con los datos del ejercicio anterior, determina el tamaño de muestra necesario para estimar la cantidad total de material de oficina dañado por paquete de 5 kilogramos. Utiliza un límite de 215.10 para el error de estimación con un alfa de 0.05. Entonces, en este caso ya sabemos que E es igual a 215.10 y con los datos del ejercicio 2 podemos determinar que SC es 12.5. También sabemos que el tamaño de los conglomerados es de N igual a 100. Entonces, primero calculamos a la D, que sería el límite de error de estimación entre el nivel de confianza por el tamaño de los conglomerados, que sería esto de aquí. Nos da 1.2043. Y entonces el tamaño de muestra, aplicándolo en esta fórmula, se aproximaría a esta de aquí, donde estamos utilizando a S para estimar a sigma. Y esto sería igual a 9.40, aproximadamente 10, que es consistente con lo que hicimos en el ejercicio, ¿no? Entonces nos dice esto que se requieren estimar 10 conglomerados para cometer un límite de error de estimación de 215.10 con una confianza del 95%. ¿Ok? Y pues esto sería todo de muestreo por conglomerados de una etapa. La siguiente clase vamos a ver el muestreo por conglomerados de una etapa combinado con muestreo estratificado. Y vamos a definir también el muestreo por conglomerados de 2 etapas. Ok, entonces eso sería todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.